¿Está bien si grabamos, Juan? Sí, por supuesto. Bueno, eh, el día de hoy damos inicio a una nueva edición de nuestro seminario de teoría del derecho que iniciamos ya por allá del 2017, me parece. Así que lo iniciamos leyendo la sintaxis del derecho de Ricardo Guastini y lo iniciamos leyendo, reuniéndonos en una pequeña oficina de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica que los profesores Juan Diego Moya Bedoya y Mario Solís Umaña nos facilitaron para hacer esos primeros encuentros. Que por cierto, Juan Diego Moya, quien es un querido profesor de metafísica, a pesar de la lejanía del tema, nos acompañaba con mucho interés. El espacio desde entonces siempre ha intentado emular la legendaria eh, República de las Letras de la Ilustración, ¿m? Un espacio donde podemos dialogar horizontalmente y teniendo en especial en cuenta las razones relevantes para los temas y conjeturas que planteamos. Bien, este año vamos a hacer un formato básicamente un poco más relajado que los que hemos hecho los años anteriores y vamos a ir invitando personas investigadoras en teoría del derecho, que tengan deseo de presentar su actual investigación. Eh, y el día de hoy nos acompaña el profesor Juan Llosa de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Siglo XXI y también investigador del CONICET. Em, Su ponencia del día de hoy se intitula El futuro del derecho. Lo que haremos, si está de acuerdo Juan, es que le brindaré o dispondrá de unos 40 minutos, quizás un poco más, si lo necesita, para presentar lo que desee presentarnos de su trabajo, que fue distribuido en algunos espacios con antelación para que fuera leído. Y luego abriremos un espacio para conversar e intentar sí, conversar con Juan, formularle preguntas e intentar quizás colaborar con su investigación. Dicho esto, adelante, Juan. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, creo que es la tercera vez que participo del seminario y siempre me siento honrado y siempre siento como un espacio en que se puede discutir con mucha horizontalidad y libertad. Me siento muy cómodo, la verdad. Aparte, eh, bueno, cuando estuvieron ustedes con Carolina acá, para mí siempre fue un gusto verlos y recibirlos. Creo que hicimos buena amiga y la verdad que estar, aunque sea a la distancia, siempre un gusto. Y también conocer la comunidad que le interesa la filosofía del derecho en Costa Rica, que parece que hay gente muy interesante, gente que por ahí se suma de otros países. Está muy bueno. Eh, Mi texto, básicamente, eh, a ver, lo que estoy pensando es si hay. ¿Se me escucha o veo que puede haber una falla? Me dicen acá. Se te escucha perfectamente. El Bien, compañero quizás tiene una falla. bien. Eh, Mi preocupación central es pensar la relación entre derecho y tiempo. Eh, yo diría casi que hay un vínculo conceptual entre derecho y tiempo que ha sido bastante eh, desatendido por la filosofía del derecho del siglo XX, sobre todo, ¿no? Si es así, si hay un vínculo conceptual entre derecho y tiempo, entonces el estudio de la historia se vuelve parte fundamental de la caja de herramientas del teórico del derecho.
eh, tanto o más que el análisis conceptual. Creo que aquí se necesita una fusión, una nueva metodología que todavía está, yo por lo menos no la tengo clara, pero que la estoy pensando, que nos permite pensar filosóficamente con información histórica y no solamente como la pensaba el análisis conceptual, sobre todo positivista, como una cuestión de condiciones necesarias y suficientes que se dan en todo derecho y en todo tiempo, entonces no hace falta revisar la historia, ¿no? Eh, Ahora bien, si me interesa la relación entre derecho y tiempo, y me interesa pensar la filosofía en relación con la historia del derecho, es porque me parece que estamos ante las puertas de una gran mutación, tanto en el ámbito del derecho, como en muchos otros, obviamente, ¿no? Pero el nuestro que nos convoca es el del derecho. Y creo que debemos desarrollar herramientas que nos permitan pensar esta mutación todo lo anticipadamente posible, ¿no? Bien, para esto quisiera aclarar algunas ideas previas al desarrollo del artículo que me parece importante que tengan en cuenta, que presten atención cuando lo vaya desarrollando. La primera es que me parece que es interesante pasar de pensar el derecho de una de una atención al derecho al por menor, en el sentido de Waldron, al derecho al por mayor, o del derecho en sentido doctrinal, en sentido de Dworkin, al sentido de un derecho, al derecho en un sentido sociológico. Eh, Esta sería la primera mutación, del derecho del por menor al derecho del por mayor. El derecho del por menor es la preocupación por cuáles son las normas que deciden un caso concreto, ¿no? Cuáles son las normas que justifican la decisión jurisdiccional. Y el derecho por mayor es cómo distinguimos la institución de derecho de otras instituciones que no son jurídicas, como por ejemplo la guerrera, la religiosa, la moral. Un segundo tránsito que me interesa hacer es de un concepto neutral y descriptivo a uno normativo o interpretativo. Este ya es un tránsito más obvio, ¿no? Que ha sido toda la discusión entre Hart y Dworkin. Eh, en este sentido yo me pongo del lado de Dworkin, creo que hay que pensar normativamente el derecho, porque lo que nos importa es pensar por qué es importante el derecho y por qué es importante, si el fenómeno muta, saber si es derecho o no. Y eso si tenemos una aproximación solamente descriptiva, vamos a decir, bueno, a ver, esto mutó, ya no es derecho, pero bueno, ¿eso qué importa? Ya no nuestro concepto de derecho ya no refleja el fenómeno y nada más. Pero si el derecho resulta que es importante, que es valioso, bueno, hay algo para preocuparse en la mutación, ¿no? Y un tercer tránsito que voy a resaltar a lo largo de la exposición, el tránsito de una teoría general o universal, a la RAS, por ejemplo, a una teoría especial. Esta es una distinción también de Waldron, ¿no? De teoría general y teoría especial, con foco en la idea de que hay diversas culturas jurídicas. Eh, Me interesa pensar la noción de cultura jurídica y la mutación de una cultura jurídica en otra. Eh, Defino aquí extensivamente culturas jurídicas, es un concepto complejo que no he trabajado suficientemente, que todavía requiere trabajo en mi desarrollo, que es en el que estoy. Eh, Dentro de la civilización occidental, pienso en el antiguo régimen como una cultura jurídica, en el Estado legal de derecho y en el neoconstitucionalismo como tres culturas jurídicas claramente diferenciables. A lo mejor hay que hacer alguna distinción más entre el antiguo régimen, que es complejo y largo, pero básicamente es una cultura que tiene ciertas propiedades que le dan cierta uniformidad, ¿no? Como su carácter de cultura jurisdiccional, no legal, como la importancia de la religión y otros factores que, bueno, no parece entrar aquí. Simplemente quería, como un ingreso a la conversación, tener que resaltar estos elementos, ¿no? Ahora bien, ahora empiezo efectivamente ya más el desarrollo de las habilidades de trabajo. La primera idea es que podemos imaginar, resalto la palabra imaginar, una sociedad gobernada mediante plataformas, tanto legales como jurisdiccionales, ¿no? Eh, no estamos en esa situación,
Pero es una idea que no es tan remota, que es posible que surja, que se dé en un tiempo no tan distante, digamos, en el transcurso de nuestras vidas. Es posible, por supuesto que no es, es probable incluso, pero no es necesario, las cosas pueden ir por otro lado. Pero uno podría pensar que vamos entregando nuestros datos a Google y a o plataformas similares y no, en determinado momento, así como ya nos guían en un montón de cosas, empiezan a guiarnos de un modo que puede implicar el correrse o el desatender las regulaciones estatales para ofrecer ellos mismos regulaciones eh, que podemos ir aceptando, quizás voluntariamente. A mí me pasó hace poco estar no sé si este ejemplo yo lo conté la vez pasada que charlamos, pero que estaba manejando en España y el auto me indicaba cuando pasaba la velocidad máxima, me hacía un pitido. Podría pasar que el auto se desacelera automáticamente si yo le di el OK a Google para que haga eso, ¿no? Y me llegue a la velocidad máxima permitida. Y así podríamos ir entregando facultades normativas y en un momento, por ejemplo, Google podría ofrecernos un sistema de una plataforma legislativa que se actualice eh, automáticamente. Podríamos cargarla hoy con todo el derecho vigente, por ejemplo, y actualizarla mediante nuestras preferencias, nuestros likes, nuestras caritas de enojado, todos los corazoncitos, y todas las cosas que suceden por las redes. Se va actualizando la plataforma legislativa de acuerdo a nuestras preferencias. Y una plataforma judicial que también como un servicio gratuito nos proponga que si tenemos un conflicto con nuestro vecino lo solucionemos por ahí y nos ahorremos los abogados, ¿no? Y si ambas partes están de acuerdo, funciona la cosa. Claro que si esto funciona, cada vez funciona mejor y las decisiones son tendencialmente correctas, cosa que no sería improbable, dado por lo menos el estado de la jurisdicción acá en Argentina, es decir, los jueces eh, son muy poco confiables para gran parte de la población, han perdido mucha legitimidad. Eh, yo hasta yo mismo podría confiar más en una IA que aplique neutralmente el derecho mm, cargado en otra IA legislativa y sentirme más cómodo con esa solución, o en todo caso anticipar qué van a hacer los jueces, si no me gusta voy a los jueces, pero si funciona demasiado bien, en un momento no tendría mucho sentido ir a los jueces, ¿no? O sea, si no sé, nos es más barata, ¿por qué iríamos? Si esto sucede, en última instancia lo que podría pasar es una privatización del gobierno, ni más ni menos, ¿no? Yo no sé si un gobierno privado, pero que tenga la capacidad de solucionar nuestros conflictos, sería o no un gobierno y si eso sería o no un derecho, no derecho. Esa es un poco la pregunta del paper, ¿no? ¿Habría en estas circunstancias derecho? Y más importante aún, ¿correría peligro aquello que consideramos valioso en el hecho de tener derecho? Sin dudas, me parece, y aquí la primera mutación de la que les hablaba, habría derecho en sentido doctrinal o al por menor, es decir, estándares generales y abstractos que resolverían los casos concretos. Pero mi pregunta es si habría derecho en el sentido sociológico o al por mayor, es decir, si habría derecho como institución, ¿no? Eh, la pregunta es estimulante e interesante de responder solo si hay algo importante que se juega en el hecho de que tengamos o no derecho en tales circunstancias. Y para ello nuestra aproximación no puede ser meramente descriptiva y neutral, sino que debe ser interpretativa y normativa. Explico por qué. Imaginemos la opción contraria. Tomemos como ejemplo el concepto descriptivo de derecho de Hart. ¿No? Para Hart hay derecho cuando hay un conjunto de reglas primarias de obligación y un conjunto de reglas secundarias de reconocimiento de adjudicación y cambio. Este es su concepto al por mayor de derecho, ¿no? Eh, este concepto no sería adecuado para una sociedad donde nos gobiernan las plataformas, porque no habría regla de reconocimiento. Y no habría regla de reconocimiento en el sentido de Hart, porque para Hart la regla de reconocimiento es una práctica
propia de jueces humanos que determinan convencionalmente cuáles son los criterios de validez jurídica que deben adoptar. La regla de reconocimiento hartiana existe en la medida en que es aceptada por jueces humanos, los únicos capaces de aceptar normas en sentido estricto, ¿no? La IA no acepta nada. Entonces, me parece que para la teoría hartiana del derecho, una sociedad gobernada por la IA carecería de derecho. Pero el positivismo hartiano no tendría nada de qué lamentarse respecto de la desaparición del derecho. ¿En qué sentido? Un acercamiento descriptivo y moralmente neutral como el de Hart no nos permite valorar eh, en ningún sentido el fin de la existencia del fenómeno que el concepto describe. Simplemente describe un fenómeno que si deja de existir, bueno, dejó de existir, pero el fenómeno describía ese fenómeno. ¿Y por qué digo esto? Porque por definición, un concepto descriptivo no nos dice nada respecto de si y por qué el fenómeno al que llamamos derecho es importante o valioso. Por definición, porque es un concepto descriptivo de derecho. Y por cierto, podemos cambiar nuestro concepto de derecho, nuestro concepto descriptivo de derecho, y decir, bueno, a ver, no tenemos más derecho, pero tenemos derecho 2.0, pongamos el otro nombre. Y podemos describir la estructura de este derecho y no habría mayor problema. Decir, bueno, el derecho 2.0 está constituido de una plataforma que se actualiza automáticamente a través de las preferencias de los ciudadanos, que determina cuáles son los, eh, los criterios de validez, o sea, que tiene ciertos criterios de validez, justamente las preferencias, y que determina cuál es el contenido del derecho que van a aplicar una plataforma judicial. Y no habría mayor problema, me parece. Eh, Ahora bien, si nos importa, es decir, si valoramos saber si la práctica en cuestión sería o no derecho, lo que debemos hacer es introducir valor en el concepto, es decir, tener un concepto normativo. Porque justamente ahora si el concepto mismo ya incluye un valor, es decir, si el derecho es intrínsecamente valioso, entonces su desaparición implica la desaparición de un valor, ¿no? Primero voy a presentar una primera aproximación a un concepto normativo de derecho para descartarla, pero que nos puede servir para introducirnos la idea. Por ejemplo, el positivismo normativo de Waldron y de Atria hace precisamente esto. Por ejemplo, para Atria, en la forma del derecho, el derecho es la institución que hace probable el autogobierno colectivo. Ahora bien, esta idea de Atria, de que el derecho hace probable el autogobierno colectivo, es solamente aplicable al derecho moderno, al derecho que va desde la Revolución Francesa hasta el surgimiento del neoconstitucionalismo y en esta lucha en que estamos ahora entre Estado Legal de Derecho y neoconstitucionalismo, que parece ir ganando el neoconstitucionalismo, ¿no? El neoconstitucionalismo como una idea, como una práctica en la que la Constitución tiene más peso que la ley y los jueces son jueces de la ley sobre bases constitucionales que a su vez requieren interpretación moral. Eh, entonces, les decía, el positivismo normativo, como el de Atria, es una teoría del derecho moderno. Eh, no nos permite entonces pensar el derecho en su evolución, la mutación de la práctica. No nos permite pensar el derecho desde el antiguo régimen hasta el Estado del Derecho, hasta el neoconstitucionalismo y hasta un potencial derecho determinado por el gobierno de la IA, ¿no? Entonces me pregunto, ¿es posible tener un concepto normativo de derecho que vaya más allá del derecho moderno? Y yo creo que, y acá tomo una herramienta de Atler que me parece que es útil, que es su teoría general de las instituciones, que está en el capítulo 7 de la forma del derecho. Y el análisis institucional, que propone Atria, partiendo de las instituciones existentes, debe primero identificar su forma o estructura, identificar la institución, ¿no? Por ejemplo, los contratos, la ley, ¿no? Debe identificar las reglas, los procedimientos, los órganos. Segundo, debe individualizar la función de esas formas. ¿Para qué sirven esas formas jurídicas, esas estructuras? Por ejemplo, ¿para qué sirve el contrato? El contrato sirve para hacer más probable que el intercambio entre las partes sea justo, ¿no? Y por último,
debe mostrar cómo es que la institución en cuestión hace probable aquello que es natural o preinstitucionalmente improbable. Por ejemplo, en una sociedad de personas con intereses autointeresadas, en una sociedad hobbesiana, preinstitucional, es más probable que la gente eh, trate de favorecer sus intereses privados por sobre los de la contraparte y que en última instancia termine ganando el más fuerte. Y por eso es que el derecho de contratos impone la obligación de contratar solo con personas adultas, que el contrato sea lícito, y otro montón de condiciones legales que tienen los contratos en el derecho moderno. Entonces, identificar la institución, buscar cuál es la función que esa institución hace probable y, por último, identificar cómo es que esta institución hace probable esa función o ese valor. Eh, pero Atria utiliza su aparato teórico solo para aplicarlo al derecho moderno. Me pregunto yo, ¿es posible aplicarlo a otras culturas jurídicas? Por ejemplo, al antiguo régimen, al neoconstitucionalismo, al derecho donde nos gobierna la IA. Eh, bien, yo creo que sí. Que todas las culturas jurídicas tienen sus formas y sus funciones. Eh, Básicamente, a esto, claro, por supuesto que primero es que se quiere una hipótesis que todavía que tengo que trabajar, que tengo que demostrar. Lo que tengo que demostrar es que todas las culturas jurídicas que nos interesa analizar tienen derecho, eh, y demostrar que tienen derecho es demostrar que son susceptibles de un análisis institucional como lo propuesto por Atria, es decir, que tienen valores o funciones que sus propias formas pretenden tornar operativos, es decir, hacer probables, ¿no? Ahora bien, si toda cultura jurídica, no solo el derecho moderno, tiene esta estructura, cosa que está por verse, a lo mejor no sé, por ejemplo, si en el antiguo régimen, yo creo que, evidentemente creo que en el antiguo régimen había instituciones y había valores. Pero bueno, todavía tendría que estudiar mucho el antiguo régimen para poder hacer una afirmación categórica en este sentido. Pero si toda cultura jurídica, no solo el derecho moderno, tiene esta estructura básica, entonces entender el derecho, que es un problema, dice Atria, el derecho ya no se entiende a sí mismo. No se entiende, dice, porque eh, eh, se está olvidando o se está dejando de lado, o se está perdiendo el interés por la forma jurídica propia de la modernidad. Pero si se aplica a todas las culturas, entender el derecho ya no es solamente entender el derecho moderno, sino que requiere la construcción de una teoría que articule dos grados de abstracción. Por un lado, una teoría general que dé cuenta de las propiedades comunes a toda práctica jurídica. A la propiedad, al derecho romano, por ejemplo, al antiguo régimen, al derecho moderno, al derecho constitucional, al de la IA, al derecho de la China y al derecho nuestro. ¿Cierto? Que el derecho de la China, no sé, sé que es muy diferente del nuestro. Esta estructura que estoy pensando también puede servir para analizar el derecho comparada, pero a mí me interesa pensar sobre todo la cuestión histórica más bien, ¿no? Eh, entonces, primero teoría general, que cuenta las propiedades comunes. Y en segundo lugar, una teoría especial, acá el segundo movimiento, ¿no? Que capte tanto los valores como las formas propias de cada cultura jurídica. Y debe, por último, conectar ambos niveles, es decir, comprender la lógica de la mutación de una cultura jurídica en otra, de modo de una cultura jurídica a otra, por ejemplo, del antiguo régimen al derecho moderno. Eh, y esto, comprender la lógica de la mutación, de modo de dar cuenta tanto de la continuidad como de la diferencia, de lo común a todas las prácticas como de lo específico de cada una. El presupuesto de todo esto es que el derecho es una práctica normativa institucionalizada, que se desarrolla en el tiempo, lo que decía al principio, ¿no? Y que entender la relación entre derecho y tiempo es esencial para entender el derecho. Que, por lo tanto, negar
como ha hecho proverbialmente la filosofía analítica de cuño positivista, la dimensión histórica del fenómeno y la dimensión empírica, porque la dimensión histórica es una dimensión empírica en el tiempo. Y que curiosamente el positivismo, sobre todo en su última versión, que es la raciana, es tremendamente abstracto, es platónico. No se preocupaba por la sociología del derecho y por cómo evolucionaba el hecho del derecho, ¿no? Digo, desentendernos de la dimensión histórica, dedicarse de modo prácticamente excluyente a pensar los fenómenos jurídicos modernos, y en el mejor de los casos la dinámica jurídica, entendida como el ingreso y el egreso de normas a un sistema concebido en términos modernos, ¿no? Como por ejemplo podría pensar Bulliin, es un error conceptual, porque el derecho transcurre en el tiempo, evoluciona en el tiempo y evoluciona de una cultura jurídica a otra. Y solamente podemos hablar de sistemas jurídicos con normas cuya validez está determinada, por ejemplo, por una regla de reconocimiento o por una norma fundante básica, en el derecho moderno y no en el antiguo real. Eh, Paso a pensar el primer nivel de la teoría, que es el de la teoría general. Será por necesidad fina. ¿Qué quiero decir con fina? Que es poco cargada tanto conceptual como normativamente. Así parece en principio, digo en principio porque en última instancia creo que no funciona, eh, trabajar el concepto de derecho de Dworkin, eh, que afirma que el sentido, ¿no? O el valor más abstracto del derecho es guiar y restringir el poder político de acuerdo con derechos y deberes individuales emanados de decisiones políticas pasadas. Repito, el sentido más abstracto del derecho es guiar y restringir el poder político de acuerdo con derechos y deberes individuales emanados de decisiones políticas pasadas. Este sentido es susceptible de diversas lecturas y profundizaciones, a las que Dworkin llama concepciones, ¿no? Hay diversas concepciones de este concepto. Esto es lo que permite justamente dar cuenta del desacuerdo jurídico. ¿Por qué? ¿En qué sentido hay diversas concepciones? Se puede guiar o restringir el poder político con el fin de promover y defender el orden natural, como por supondría el naturalismo. Eh, eh, Se puede guiar o restringir el poder político para proteger las expectativas legítimas de los ciudadanos o para que eh, básicamente se puede entender que el poder político representa el autogobierno colectivo, ¿no? Como hacen Atria y Waldron, o para defender o para promover el derecho como integridad, como hace Dworkin, ¿no? Lo que me sirve del esquema de Dworkin es que así como nos habilita a partir de un concepto común a pensar diversas concepciones, también lo podemos usar para pensar diversas culturas jurídicas del tiempo. Esta es mi apuesta, ¿no? Ahora bien, volviendo sobre este concepto, me parece que tiene inconvenientes serios que impiden que sea un concepto suficientemente abstracto para pensar las diversas culturas jurídicas. En última instancia, Dworkin está pensando en el derecho moderno. Habla de derechos individuales y el individuo es un concepto que florece en la modernidad, ¿no? El antiguo régimen era básicamente organicista, el individuo se concebía a sí mismo como dentro de una familia o de una comunidad o de algo, de una estructura que le daba sentido, ¿no? Eh, y por lo tanto, entonces, un concepto como el de Dworkin es inaplicable al antiguo régimen. También habla de guiar y restringir el poder del gobierno, lo que supone un Estado que hay que limitar. De nuevo, un garantismo liberal típicamente moderno. De Estado, en sentido estricto, se habla recién a partir de la modernidad, ¿no? Los historiadores usan nación de Estado para hablar cuando ya hay principio de legalidad, cuando hay distinción entre jurisdicción, legislación y administración. En el antiguo régimen había solamente jurisdicción, o sea, la potestas se pensaba como jurisdicción, ¿no? Entonces es muy difícil hablar de Estado, aunque podemos extenderlo, si quiere,
eh, para hablar de gobierno, pero el gobierno era un gobierno completamente distinto al moderno. Es decir, que no era un gobierno que está pensando en limitarse y eh, eh, contenerse en procura del bienestar de los derechos individuales, ¿no? Justamente, supone además que el derecho emerge de las decisiones políticas pasadas, cuando de nuevo en el antiguo régimen, el orden natural, que justificaba las decisiones jurídicas de los jueces, se concebía como inmune a las decisiones humanas. Estos son algunos problemas que tiene un concepto como el de Dworkin, que parece en principio muy abstracto, pero en última instancia es tan moderno como el de Hart. Además, por ejemplo, si pensamos en un derecho emanado de la inteligencia artificial, tampoco está muy claro que podamos hablar de decisiones frente a cada actualización del programa legislativo, ¿no? Las decisiones por eso las tomamos los seres humanos. Quizás en algún momento le demos tanta agencia a la IA que podamos hablar de que decide, pero todavía no estamos en ese momento, me parece a mí, creo yo. Hay gente que a veces que entiende a la IA ya como una agencia, como por ejemplo Yuval Harari, le entiende así, pero no es mayoritaria todavía esa noción. Eh, en todo caso es discutible. Pensemos en todo caso un concepto aún más fino. Tal vez se puede buscar y encontrar conceptos más finos como el de Fuller. Según Fuller, el derecho es la empresa de sujetar la conducta humana al gobierno de las reglas o de las leyes, ¿no? En el texto en castellano dice al gobierno de leyes, pero tendría que revisar el texto en inglés, no lo puedo conseguir rápido para la presentación de hoy, tengo que buscarlo todavía. Pero en todo caso, más allá de si son reglas o leyes en el texto de Fuller, el derecho de la empresa es sujetar la conducta humana al gobierno de las reglas. Pero, ahora bien, este concepto tal vez sea demasiado abstracto, ya que un grupo humano puede coordinarse por reglas no institucionales, por ejemplo, morales o religiosas. No diríamos, por ejemplo, que el gobierno de la Casa Grande, la patria potestas del pater alto medieval, que era soberano en su oikos, es decir, en su casa, era un sistema jurídico. Imagínense en la Alta Edad Media, no sé si alguien vio la película El manantial de la doncella. Eh, el manantial de la doncella sucede en el Alto Medioevo, en Noruega. ¿Me están escuchando bien? Sí, ¿no? En el Alto Medioevo en Noruega, en una casa, digamos que es una casa patriarcal, ¿no? A ver, ¿qué quiero decir con esto? Imagínense, kilómetros y kilómetros donde no hay nadie, y de pronto hay una casa donde gobierna el pater familias. ¿No? Y hay, qué sé yo, esclavos, siervos, su esposa, y gente que llega, y bueno, hay un homicidio ahí, todo eso que ver con esa película, pero básicamente la autoridad de ese lugar, que estaba compuesto por, digamos, 20 30 personas, era el pater. Y el pater era un soberano absoluto ahí, podríamos decir. Seguramente trataba de aplicar algún tipo de reglas tal como la entendía, de acuerdo a un sistema que empezaba recién a ser cristiano, pero en el siglo VIII recién estaba llegando el cristianismo a Noruega, a esos lugares. Yo no diría que este ejercicio de la patria de potestas en la Casa Grande, en el Oikos, digamos, era derecho, porque es muy poco complejo, ¿no? Y sin embargo, seguramente el pater seguía reglas, no era un ser completamente arbitrario, pero no sé si diría que son jurídicas. Eh, por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que el concepto de Fuller me parece un tanto excesivamente abstracto. De todas formas, no lo he trabajado a fondo, capaz que haya complejidades ahí que tenga que revisar. Pero sin duda podemos seguir buscando un concepto de derecho que nos permite distinguir las sociedades donde hay derecho de aquellas en que esta práctica está ausente. Que para eso necesitamos un concepto de derecho al por mayor, ¿no? Pero en última instancia, me parece a mí, tal como afirma Dworkin respecto a su propio concepto, eh, ¿todo bien?
Sí, 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 ingresó una persona y recién bloqueó Claro. el micrófono. Les decía que eh, me parece que la práctica interpretativa florece aún si no tenemos un concepto claro, ¿no? Tenemos suficiente acuerdo preinterpretativo como para identificar prácticas jurídicas aún sin un concepto claro y distinto de derecho. Y en un enfoque como el presente, como el que estoy ofreciendo aquí, interesa no solo, y no principalmente, de hecho, distinguir el derecho de otras prácticas normativas similares, sino también preguntarse a qué se parece el derecho. What is law like? Dice Postema, un autor al que estoy leyendo mucho últimamente. Entonces la pregunta eh, la pregunta de qué se distingue de qué es tan relevante como la pregunta de qué se parece a qué, ¿no? Son ambas cosas importantes, porque en última instancia lo que tenemos es un fenómeno normativo fluido, al que un concepto puede agarrar desde un tiempo T1 hasta un tiempo T2 y después dejar de llamar, de encajar en ese concepto. Pero en última instancia lo que nos interesa es el fenómeno normativo, ¿no? Que está mutando continuamente. Ahora bien, tengamos o no éxito en construir un concepto de derecho lo suficientemente fino como para distinguir las culturas donde hay derecho de las que no, y aun si debemos conformarnos con comenzar la indagación con nuestro acuerdo preinterpretativo y preanalítico, es importante tener en cuenta que la actitud interpretativa florece al interior de cada cultura jurídica. No florece en el momento abstracto, florece al interior de en el momento de la teoría especial. Eh, por eso la teoría del derecho debe tener, de modo no contingente, sino esencial, una parte especial, destinada a ser su parte más robusta, más cargada teóricamente. Y para entender los valores y las formas de cada cultura jurídica, así como la lógica de su mutación, que esto es central, ¿no? Entender el interior de cada cultura, pero también cómo muta una cultura en otra, hay que navegar la agua de la historia. Por eso en esta concepción de la teoría del derecho eh, se produce un acercamiento entre entre la teoría del derecho y la historia, tanto que casi implica que se funden ambas metodologías, que en principio son tan distintas y tan difíciles de articular, ¿no? Sobre todo la metodología de la filosofía analítica es tan difícil de hacer encajar con la metodología histórica. Quizás entonces la metodología analítica con sus presupuestos digamos, lo que son eh, la idea de buscar las obviedades, las platitudes del derecho como el sistema, como la piedra de toque con la cual definir qué es derecho y qué no, debe ser dejada de lado, porque las culturas mutan de tal modo en que lo que antes era derecho, obviamente, hoy no lo es para nosotros, ¿no? Es por eso que me parece que podríamos retomar y resignificar, y aquí tengo muy poco para decir porque me parece lo he tirado hoy, lo he escrito hoy, pero hay un viejo mote denostado durante todo el siglo XX, una vieja etiqueta que es la de historicismo. El historicismo era, por ejemplo, para Savigny, una forma de teoría del derecho, no era algo que estaba por fuera de la teoría, ¿no? Me parece que tal vez habría que repensar el historicismo. Obviamente no es que yo me he puesto a leer a Savigny, conozco a fondo su historicismo, simplemente tengo el lugar común. Pero quisiera retomar esa etiqueta para pensar lo que estoy proponiendo. Entonces, tenemos una teoría general y una teoría especial que se preocupa por la cultura jurídica en cuestión, como por ejemplo Atre se preocupa del derecho moderno. Atre está haciendo el trabajo que estoy proponiendo yo respecto de la cultura jurídica moderna y se queda ahí, porque le interesa defender la democracia, porque le interesa defender los valores que sostiene el derecho moderno. Pero claro, es como, para mí, lo digo en el texto ahí quizás un poco provocativamente,
es como Waldron y Atlas son como Cicerón y Catón defendiendo la República frente al advenimiento del imperio. Uno también quisiera defender la República y la democracia, yo también me pongo de ese lado. Pero si la cosa muta y en un futuro, en 40 años, nos gobierna la IA, y bueno, diremos, che, bueno, la democracia fue un experimento que duró unos años y pasamos a otra cosa, y ahora esta es otra cosa que pasamos, ¿es derecho o no es derecho? ¿No? Y hay que pensarla con anticipación. Entonces hay que pensarla al interior de la cultura jurídica, y aquí debemos retomar las herramientas que propone ATE. Es decir, debemos comenzar por la identificación y el análisis de los elementos que conforman las instituciones existentes. Ese es el primer paso. Después individualizar el valor o los valores, es decir, la función o funciones de las que habla Atria, que las instituciones existentes pretenden hacer probables. Y por último, el modo en que las formas en cuestión, las instituciones, las estructuras, aumentan la probabilidad de la instanciación de esos valores y funciones, ¿no? Y estas dos últimas actividades, la de identificar el valor, la función, y la de ver cómo realmente ese valor se ve servido por la estructura, son dos actividades propiamente interpretativas, en el sentido de Burke. Eh, Ahora bien, entender la relación entre forma y función al interior de una práctica no es algo que se pueda hacer con independencia de las circunstancias que condicionan la operación de las instituciones. Esto por dos razones, ¿no? Hay una relación entre las instituciones y las circunstancias en las que las instituciones operan. Y esto ha sido tradicionalmente obviado y negado por la teoría analítica, sobre todo la de cuño positivista, que, por ejemplo, el caso más obvio y hasta exasperante es Kelsen, ¿no? Teoría pura. eh, Hay que hacer teoría del derecho con independencia de cualquier circunstancia social, moral, política. El derecho se entiende, digamos, como un bloque cerrado y hacer teoría del derecho es dar cuenta de lo que el derecho es con independencia de cualquier otra cosa, ¿no? Yo digo, no, hay que entender el derecho y sus circunstancias. ¿Por qué? Porque las circunstancias son las condiciones de posibilidad de la adopción por parte de una comunidad o una cultura, tanto de ciertos valores como de las instituciones para hacerlos probables. ¿Qué quiere decir esto? Si no hay brecha entre la realidad de una comunidad y sus valores, es decir, entre ser y deber ser, entonces no hay necesidad de derecho o de instituciones, o el derecho es lo mismo que la realidad, ¿no? Debe haber cierta distancia, una distancia suficiente como para permitir el surgimiento y la consolidación de las instituciones en cuestión, distancia entre ser y deber ser, ¿no? Así, por ejemplo, el surgimiento de las ideas de igualdad, de libertad, de dignidad y de autogobierno fue posible en el siglo XVIII europeo, pero no antes. No fue posible en el siglo XIII. Eh, las circunstancias hicieron posible el surgimiento de esas ideas. Y esas ideas le surgieron las instituciones adecuadas para hacerlas probables, ¿no? De instituciones, por ejemplo, revolucionarias. Pero por otra parte, si los valores de instituciones están demasiado lejos de las circunstancias, entonces estas no arraigan en la cultura en cuestión. Es como si hoy quisiéramos construir instituciones para hacer probable la emancipación tal como la concibe el socialismo. Eh, a mí me parece hermosa la idea de emancipación del socialismo. Pero un proyecto semejante está destinado al fracaso. ¿Por qué? Eh, Porque el derecho, es decir, las formas jurídicas y las funciones que son su condición de inteligibilidad, es decir, las funciones que son condición de inteligibilidad de las formas, son respecto de la realidad como la fuerza magnética. Esta es una metáfora que uso yo, una comparación, ¿no? Si no hay distancia, derecho y realidad son indistinguibles. Y por lo tanto no hay derecho en el sentido en que lo conseguimos nosotros, como un deber ser que tracciona el ser. Pero si hay demasiada distancia, se pierde la capacidad de atracción. Segundo, las circunstancias, de vuelta sobre la relación entre derecho y circunstancias, ¿no? Eh,
El derecho entendido como, como forma y función al interior de una práctica, ¿no? Juan, Las circunstancias son la razón por la que aquello que es improbable y que las formas tienen que hacer probable es tal. Repito, las circunstancias son la razón por la que aquello que es improbable es tal. Así, por ejemplo, la diferencia de poder real entre capitalistas y trabajadores en nuestra actual situación, capital digamos, del capitalismo, es lo que hace necesario el derecho laboral, de modo a hacer más probable que la relación laboral se traduzca en un intercambio razonablemente justo y beneficioso para ambas partes. Si en el capitalismo no hay derecho laboral, es muy probable que los intereses del capital triunfen sistemáticamente, como de hecho está sucediendo y tiende a suceder cada vez más respecto a los intereses del trabajo. Y por eso en Argentina estamos encarando en breve, seguramente con este gobierno y muchos otros lugares, una digamos, reforma laboral, básicamente donde se pierden derechos laborales, los derechos laborales ganados durante el siglo XX, porque eso se los considera muy caros respecto de una sociedad globalizada. Hay circunstancias también que aplican que sean caros, ¿no? O sea, si una empresa X se puede ir de un país a la China o a Indonesia, donde los trabajadores van en la mitad, como sucedió en Estados Unidos y ahora explica el fenómeno Trump, de hecho las empresas se han ido. No es que esto es maldad del capitalismo, o del capitalista, es simplemente las circunstancias en las que estamos, ¿no? Juan, Eh, te puedo dar, podemos tal vez unos 5 minutos más, ¿te parece? ya termino, sí. Dale. No sé ya cuánto vamos, como 50 minutos vamos. Se me hizo un poquito largo, pero ya termino. Pensemos entonces un minuto sobre la relación entre las instituciones y sus circunstancias. Una segunda metáfora, las instituciones son como las plantas, crecen y florecen bajo determinadas condiciones de suelo, clima, etc. Y si esas condiciones cambian radicalmente, se marchitan y mueren. Nadie que presume de ser no ya un botánico, sino un jardinero, presumirá de conocer las plantas, si no sabe bajo qué condiciones prosperan, ¿no? Y salvo por el jardinero, esto no es un problema, no es un problema mayúsculo. La naturaleza humana no es proclive a los paisajes desérticos. Donde muere una planta tienden a nacer otras, puse la humana entre paréntesis acá, porque donde muere una planta tienden a nacer otras. Puede que solo sean malezas, o pueden que sean unas plantas raquíticas, como de hecho sucede en los desiertos. Pero las malezas lo son solo desde el punto de vista del jardinero. ¿Qué quiero decir con esta metáfora, no? O sea, el jardinero es un tipo como Atria, que está cuidando el jardín del derecho moderno y quiere sacar las malezas del neoconstitucionalismo. Pero eh, donde mueren ciertas instituciones, es decir, ciertas relaciones entre estructuras y funciones, surgirán otras necesariamente. Y por esto, contra Atria, el paso del derecho moderno al neoconstitucionalismo no es fruto del olvido de las funciones que justifican las formas jurídicas modernas. Es más bien fruto de una modificación de las circunstancias. Las circunstancias bajo las cuales germina, crece, florece y fructifica una determinada práctica jurídica, el humus y el sol de estas curiosas plantas artificiales, que son las instituciones, son básicamente, entiendo yo, económicas, circunstancias políticas y circunstancias tecnológicas. De aquí que quien pretenda conocer el derecho de determinada cultura jurídica, o si es aún más ambicioso, pretenda dar cuenta de la mutación de la práctica, de la sucesión de culturas jurídicas, ha de poner en relación estas cinco dimensiones. La jurídico-teórica, ¿no es cierto? El ámbito de la reflexión teórica sobre el derecho, la jurídico-práctica, lo que sucede, la práctica jurídica, la económica, la política y la tecnológica. Por supuesto que hay más dimensiones que son relevantes, yo aquí me limito a estas para que sea inteligible lo que estoy proponiendo. En consecuencia, incluso al interior de cada cultura jurídica, la teoría ha de ser esencialmente impura. Ha de preocuparse por cuestiones ajenas a la puridad del fenómeno jurídico. Lo mismo vale para quien pretende comprender el derecho en su mutación, el tránsito de una cultura jurídica a otra. Al interior de cada, eh, de cada cultura, el primer paso será dar cuenta de cuál es la autocomprensión hegemónica, la teoría propia de cada cultura. Así el naturalismo es la autocomprensión hegemónica del antiguo régimen. El positivismo
es la autocomprensión hegemónica del Estado legal de derecho. Y el neoconstitucionalismo lo es del Estado constitucional de derecho. Luego habrá que dar cuenta de los lazos que unen a esa cultura y su autocomprensión hegemónica con los factores económicos y políticos en que enraizan. Así, por ejemplo, no es posible entender el Estado legal de derecho y el positivismo sin hacer referencia al capitalismo y al Estado moderno, idealmente democrático, al Estado, ¿no? Yo creo que aquí estoy con Atri en que no se puede hacer teoría del el positivismo jurídico sin pensar en el Estado. O sea, básicamente el positivismo jurídico, positivismo normativo, positivismo ideológico. Positivismo descriptivo es una contradicción en los términos. Lo mismo, por último, sucede cuando queremos dar cuenta de la mutación entre las culturas. Aquí la teoría debe poder describir y explicar el cambio entre el cambio en la teórico jurídico, el cambio teórico práctico y el cambio en las circunstancias. El paso del antiguo régimen con su autocomprensión y un naturalista, por ejemplo, el paso de ahí al Estado legal de derecho con su autocomprensión y un positivista. ¿Y qué explica el cambio en la hegemonía teórica? Mi respuesta es que el cambio en la práctica, no la discusión teórica entre yo naturalista y yo positivista o interpretativista. Para explicar el cambio teórico es más útil una perspectiva externista que una internista. Hay que mirar cómo muta la práctica, porque lo que da cuenta del surgimiento de Dworkin o de Ferrajoli es el cambio en la práctica, no que le ganaron argumentativamente a los positivistas, sino que la práctica mutó y se hizo naturalista, en parte por sus argumentos y en parte porque la práctica venía yendo para ese lado antes de esos argumentos. Eh, por último, debemos explicar el cambio en la práctica jurídica sobre la base de otros cambios en el terreno político y económico. Así, el paso del antiguo régimen al Estado legal de derecho es incomprensible sin las revoluciones americana y francesa por un lado y sin la revolución industrial por otro. No quiero con esto decir que la revolución francesa y la revolución industrial sean la causa del paso del antiguo régimen al derecho moderno. De nuevo, sirve mejor la metáfora vegetal. No diríamos que un cambio en las condiciones climáticas de un cierto territorio es la causa del cambio de su flora y su fauna. Pues las relaciones causales son mucho más complejas. Son bidireccionales, tienen feedback loops, ¿no? Bucles de retroalimentación. Eh, Más bien diríamos, darwinanamente, si se quiere, que ciertas plantas y ciertos animales dejaron de adaptarse adecuadamente al viejo ecosistema, que la nueva flora y la nueva fauna se instalaron allí porque lograron adaptarse mejor al nuevo ecosistema, ¿no? Creo que algo similar podemos decir de la relación entre las instituciones y las circunstancias en las que florecen y eventualmente decaen y se marchitan. Todo parece indicar que se avecinan futuros cambios. Es más, yo creo que ya todos creemos que estos ya están comenzando hace rato y que el neoconstitucionalismo tal vez no sea más que la cuadrilla de reconocimiento del ejército que viene detrás. Los teóricos del derecho hemos de estar a la altura de prever, de anticipar hacia dónde se está moviendo la cultura jurídica, es decir, cuál es el futuro del derecho. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Juan. Eh, en este momento, entonces, les pido que las personas que deseen participar levanten la mano virtual. Les pido que, em, sea que van a hacer comentario o pregunta, seamos empáticos con todas las otras personas e intentemos que sean preguntas con precisión, no digo cortas, sino con precisión. Em, y también, de ser posible, enciendan la cámara al momento de participar. Listo. Ana Blanco Villalobos, adelante. Bueno, qué torta. No sé si voy a adaptarme a los parámetros que acaba de sentar Alejandro, ¿verdad? Pero bueno, lo intentaré. Profesor, en primer lugar, muchísimas gracias. Los temas, tengo que confesar que los temas de metodología de teoría del derecho me encantan. Así que, bueno, si hay otras personas o algo así, simplemente en consideración a la cantidad de personas que podrían querer participar, me voy a limitar a uno de los puntos que quería conversar. Es una duda comentario. Quiero centrarme específicamente en una de las tesis que me parece que usted sostiene,
que es la siguiente. La teoría del derecho tiene que ser interpretativa, debe incorporar un valor, tiene que permitir entender por qué el derecho es valioso, no puede ser meramente descriptiva. Iba como agarrando cosas. Entonces, en esa tesis, em, no me queda claro por qué. ¿Cuál sería la justificación epistémica de este requisito metodológico sobre la teoría del derecho? Pienso, y para contextualizar un poco esto, pensaría que sería posible distinguir por lo menos tres tipos o tres escenarios en los cuales la teoría del derecho permitiría incorporar, o tres formas en las que la teoría del derecho podría incorporar un valor. Primero, uno que no veo problemático, que sería determinar o incorporar cómo funciona un valor en el sentido del explanans, digamos, en el estrato meramente descriptivo. Por ejemplo, cuando Atre dice, toda institución surge para ser probable lo que sería improbable en estado natural, y da como el ejemplo, bueno, los tribunales tienen la función de resolver imparcialmente conflictos. Imparcialidad allí me parece que es un valor internalizado que la teoría del derecho o esa afirmación que hace Atria lo registra para explicar por qué existen jueces inamovibles, por qué existe cosa juzgada, digamos, lo registra mediante una justificación, su justificación es epistémica, se registra el valor porque es explicativamente fértil, ¿verdad? En este estrato. Es decir, el valor funciona como una variable funcional dentro, porque permite entender la arquitectura normativa sin necesariamente comprometer la neutralidad moral del que teoriza. Me parece, por lo menos en este estrato. El segundo estrato sería cuando el análisis salta a nivel eh, interno, por ejemplo, eh, haciendo evaluaciones intrasistémicas de, bueno, la función de los jueces es ser imparciales, pero aquí en este caso, ¿están en efecto los jueces siendo imparciales o no? Y aún así, yo creo que en ese nivel de análisis podría mantenerse una imparcialidad moral del teórico. El que ya yo no entendería, y este sería, si esta es su línea, justo aquí está la duda, sería cuando se hace el giro a valor prescriptivo. Es decir, cuando se requiere de quien teoriza el estar moralmente comprometido con algún valor, y no entendería si hay, si este es el punto, cuál sería la justificación, sea epistémica o sea metodológica de esta exigencia. Sí, espero haberme dado a entender, pero mi comentario está motivado por la emoción del tema. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante tu pregunta realmente. Déjame ver una cosita que estoy buscando. A ver, eh, uno podría responderte con, a ver, creo que en un sentido tu pregunta es como, casi como para Dworkin más que para mí, ¿no? Yo tomo la posición dworkiniana aquí y bueno, y asumo sus argumentos y te podría simplemente reproducir los argumentos dworkinianos de por qué es importante la actitud interpretativa, ¿no? Por ejemplo, para poder dar cuenta del desacuerdo. Eh, 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 pero me parece más interesante centrarme en las diversas concepciones o propuestas que vos presentaste respecto de, por ejemplo, un valor que incorpora un valor pero en un sentido descriptivo, que explica, que es explicativamente fértil. A ver, yo creo que es cierto que la noción de imparcialidad, por ejemplo, es un valor que es explicativamente fértil respecto de la noción de juez, eh, pero si hay varios valores que pueden explicar la idea de juez, el teórico va a tener que elegir, tal como va a tener que
ofrecer la mejor interpretación posible, tal como sostiene Dworkin. Eh, y cómo va a hacerlo si no es porque no solamente le parece explicativamente fértil, sino que le parece justamente mejor, que muestra la idea de juez en su mejor luz moral, ¿no? Pero el problema se agrava cuando nos vamos a conceptos más abstractos como el de derecho. Eh, por ejemplo, podemos explicar el derecho moderno sobre la base de la idea de, eh, como hace Atria, de autogobierno colectivo o de soberanía, ¿no? De soberanía popular. Pero eh, primero que esa idea claramente solo explica el derecho moderno, no el derecho en su conjunto, ¿no? O no permite explicar otras culturas jurídicas, explicativamente fértil respecto de esta cultura. Pero ¿por qué le iríamos a sostener como mejor, por ejemplo, que la teoría de las expectativas protegidas? O del derecho como integridad, si no es por razones morales. ¿Qué es lo que, a ver, creo que ante teorías interpretativas que son explicativamente fértiles por igual, es decir, que cumplen con la condición de encaje, diría de Dworkin, de fit, y bueno, necesitamos la dimensión de justificación. Y en esto, de vuelta con él, el teórico juega en la misma cancha que, que el, que el juez y que el que está diciendo el caso. Decíamos, la teoría del derecho es ¿cómo es que dice él? El preámbulo de una decisión judicial. Eh, no hay no hay un espacio para que el teórico se distancie neutralmente de cuál es el mejor valor que puede justificar la teoría, me parece. No sé si te satisface la respuesta. No, Me queda clara su imagino que postura, no. pero es que no, sí, totalmente porque me queda clara su postura, pero creo que lo que hay es ya una, o sea, hay ganas de seguir discutiendo sobre el tema, cosa que preferiría no hacer en virtud de privilegiar otras participaciones. Pero muchísimas gracias. Bueno, Pero después podemos seguirla en una segunda opción. exacto. Vuelta. Exacto. Pero por ahí no sé si, o sea, hay alguien que quiera participar, hacer algún comentario. Si no, Omar, vos querías participar. Sí, ¿cómo sabías? No levanté la mano. Me olvidé de levantar. Lo viste No, mi por eso gestualidad, ¿no? Que me preparaba para activar el teléfono. Por eso hay que Bueno, tener las cámaras encendidas para tener algún tipo de contacto mínimamente humano. vos, Marzo, claro. sos argentino. Sí, 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 de Buenos Aires, La Matanza. Bueno, primero muy interesante, Juan, por supuesto, la charla. Yo te quería hacer una pregunta concreta, muy específica sobre una frase que dijiste al principio que me siguió resonando en la cabeza durante toda la charla. Vos comentaste que confiarías en una inteligencia artificial que aplique neutralmente el derecho. Cuando decís esa frase, ¿a qué te referís con neutralmente? ¿Te referís a valorativamente, a imparcialmente? Yo pienso en este problema de cómo evitar que en la subsunción del caso concreto a una u otra norma en general, la IA termine replicando los sesgos del material con el cual uno la alimentó. No sé si lo tenés pensado, sé que me estoy agarrando una A frase ver, que me dijiste. parece que los sesgos estarán volcados en la plataforma legislativa, como están volcados en la legislación, en constitución, o sea, son cosas. Y después la IA sí puede perfectamente, la IA judicial puede simplemente aplicar lo que está ahí arriba. No sé si por un proceso de subsunción, calculo que la IA es más complicada que la mía, no entiendo mucho, pero, pero cuando yo le hago una pregunta a la IA, responde de un modo bastante neutral, no me da la impresión de que esté, viste, teniendo una agenda oculta o favoreciendo ciertas posiciones sobre otras. Pero pregunto, che, ¿cuáles son las posiciones posibles en este? Te la describe, te das cuenta de eso. Entonces, che, ¿cuál es la solución concreta, correcta al caso este, teniendo esta norma en cuenta? Y podría dártelas perfectamente.
Lo que yo tengo más, a ver, ¿qué digo neutralmente? Lo que me pasa es que yo tengo tanta desconfianza respecto de los jueces reales de carne y hueso, son tan sesgados, introducen tantas consideraciones que tienen que ver de clase, de oportunidades, si le explica mucho laburo o no, de relaciones con otros jueces, tantas cosas que hacen que las sentencias efectivas en nuestros tribunales sean más bien parciales y sean, de hecho, que sé, por ejemplo, el caso de Cristina. No, bueno, Cristina, no sé, pero no son argentinos, la expresidenta argentina que ha sido juzgada recientemente y condenada. Y hay una gran discusión, hay un montón de gente que dice, no les cree a los jueces, evidentemente, no les cree porque los considera que ya son antikirchneristas y entonces la condenaron por eso. Claro. Bueno, la IA seguramente crearía más confianza, ¿no? Eh, porque quizás tiene que ver con el desprestigio de nuestra judicatura también, ¿no? Eh, pero sí, creo que una IA perfectamente puede si está bien diseñada, puede aplicar lo que haya ahí arriba en la IA legislativa de un modo bastante neutral. No sé, no es Ok. que tenga definido qué sentido de neutralidad, sentido muy específico, sentido común. Sí, sí, pero entiendo a lo que ibas. Muchas gracias. Gracias a vos. ¿Alguien más? Compañera Ana, ¿te gustaría retrucarle a Juan? Si no es mucha impertinencia. Para mí un, em, ah, para mí un gusto. em, no estoy segura de comprar la idea de que ante igual satisfacción de la condición de fit, solo resten criterios morales eh, para determinar la superioridad de una teoría sobre otra, en caso de que queramos orientar la discusión por allí, o para preferir una teoría sobre otra. Por ejemplo, puedo así de buenas a primeras se me ocurre coherencia sistemática, simplicidad ontológica, economía inferencial, compatibilidad interdisciplinaria. Todos estos criterios son criterios usualmente utilizados cuando en disciplinas como en física o biología, dos teorías explican de igual manera un fenómeno y tienen que establecerse criterios de preferencia o queremos establecerse criterios racionales de preferencia de una sobre otra. Em, Así que eh, eh, eso es algo que se me ocurre. Por otro lado, cuando se habla de la imposibilidad de teorización neutralmente valorativa, y no digo digamos, no digo que usted incurra o que le haya detectado una tesis en este sentido, pero me parece importante distinguir qué exactamente significa eso, porque por lo menos preliminarmente, es importante para mí notar que hay una diferencia entre decir, bueno, todo teórico en última instancia está comprometido moralmente, o sea, considera que ciertos elementos son valiosos y no, y yo, claro que sí, digamos, obvio, pero eso no me parece epistémicamente problemático de forma necesaria a decir la teoría está valorativamente comprometida y con eso entronco con las tres distinciones que hice al inicio y eso sería como lo que más ruido me hace. Pero bueno, eso sería. Muchísimas gracias, profesor. No, gracias a vos, Ana. A mí lo que me parece es que, a ver, te recordaría que a mí lo que me interesa es pensar el derecho en su mutación, las culturas jurídicas. Uso el aparato de Durkheimiano para acercarme a las diversas culturas jurídicas. No estoy pensando el derecho en abstracto como si fuera Raz o Hart y mismo Kelsen que hablan de teoría general del derecho, pero en realidad se están refiriendo al derecho moderno, ¿no? Y uno no puede profundizar en las diversas culturas jurídicas si no tiene un conocimiento histórico, si no estudia historia, y las diversas culturas jurídicas, de hecho, defendían ciertos valores, eran programas políticos, ¿cierto? Se diseñan ciertas instituciones para defender ciertos valores. Por ejemplo, o ciertas concepciones del mundo, ciertas formas de vida, tal como dice Wittgenstein.
¿Qué te quiero decir con esto? El antiguo régimen eh, se concebía a sí mismo como la protección en la tierra del orden natural, ¿no es cierto? La defensa y la promoción, la encarnación, el esfuerzo por hacer que el orden natural tuviera vigencia en la tierra. Ese orden natural era inmutable y era un valor absoluto para ellos. Eran religiosos, eran cristianos. eh, no tendría sentido pensar el antiguo régimen bajo una teoría positivista del derecho, porque eran básicamente lo que querían hacer era aplicar lo que era correcto, justo, ¿no? Y lo que era justo no había sido definido por Dios, ¿no? Ni por los jueces, ni no había legisladores. De tal modo que es imposible pensar en el antiguo régimen como derecho, como un caso de derecho. Uno puede decir que no es derecho, por supuesto. Antes tal vez diría que no es derecho, aunque en algún momento dice que es derecho por las circunstancias premodernas. Eh, pero no puedes acercarte avalorativamente o sin tener en cuenta los valores que tenían en cuenta los participantes de la práctica, ¿no? Por un lado. Y ahí yo tengo un problema porque metodológicamente uno puede pensar, lo que yo tengo que hacer como teórico que está plantado en el hoy es describir los valores de los participantes de la práctica y nada más, pero a mí me parece más interesante, y no sé bien cómo todavía articularlo, me parece que un filósofo debería tratar de ubicarse como un participante más de esa práctica que pretérita. Y no sé si esto se puede hacer. Ahí tengo una duda metodológica muy severa, que claro, obviamente tratar de fusionar filosofía con historia no es una cosa que uno pueda hacer de un modo metodológicamente fino, sin mucho trabajo teórico previo, y yo estoy recién arrancando, ¿no? Pero, pero en fin, me parece que, pero sí diría que cada cultura jurídica tiene su valor atrás. En esto estoy de acuerdo con Arte, qué sé yo. El derecho moderno tiene la soberanía popular por atrás. Es inconcebible el derecho moderno, cuál es su función sin la soberanía popular. Y claro que Arte piensa que la soberanía popular es un valor en sí mismo, no es que piensa que es un valor que simplemente explica el derecho moderno, que es útil a fines explicativos. No, piensa que es valioso, por eso lo quiere defender. Yo también pienso que es valioso. Y por eso me da miedo el gobierno de la IA, pero a la vez puede ser que se diluya el modelo actual de la democracia que tenemos actualmente, que pase a gobernar el capital y en última instancia nos gobiernen las corporaciones. ¿Y eso sería derecho o no? Y bueno, depende si hay algún valor ahí atrás. Si hay por ejemplo, puede ser que todavía sirve para coordinarnos, no sé, de un sentido mucho más leve que autogobernarnos, porque estaríamos autogobernándonos a través de nuestras preferencias, sin debate, que eso, sin, sin, sin deliberación. Eh, no sé, creo que se perdería mucho, pero todavía puede haber algún valor ahí atrás y alguien puede decir, no, no hay ningún valor y entonces yo tendría que defender ese valor si creo que hay algún valor y solamente lo puedo hacer desde un punto de vista moral. ¿Desde qué otro punto de vista lo voy a hacer? ¿De un valor intrasistémico? O sea, para decir, bueno, sí, hay un valor que explica la IA, pero lo que me importa es saber si hay derecho por el sentido del valor del derecho. Y está bien, acá tengo una tensión porque tengo un valor que es muy abstracto, que quiero plasmar en el concepto de teoría general, pero después hay un valor que es interno a la práctica y que tal vez en este sentido es susceptible de ser criticado en el sentido que lo estás criticando vos, como meramente un valor instrumental a la práctica, pero también hay debate al interior de la práctica sobre cuál es ese valor, y el debate parece ser en términos morales, no en términos meramente instrumentales, ¿no? O sea, Eh, me parece que tu objeción está puesta en los términos clásicos de la teoría analítica del derecho contemporánea, que hace como si no hubiera culturas jurídicas. Y hay culturas jurídicas. Mi punto es esencialmente tratar de pensar la relación entre derecho y tiempo, la mutación del derecho. Y me parece que no lo podemos hacer con las herramientas que nos ofrece, por ejemplo, un tipo como RAS o un tipo como Hart. Necesitamos desarrollar herramientas nuevas, porque estamos ante una situación no solo de mutación, sino una situación potencialmente amenazante, potencialmente peligrosa, potencialmente disvaliosa. mm, Y eso es lo que me parece que hay que pensar. agrego algo ahí, Juan, eh, apelando a mi autoridad como moderador. Eh, diría que quizás, em, a ver,
Lo pongo con un caso. ¿M? Está bien, la soberanía popular. Está bien. Soberanía popular es el valor fundante de los órdenes constitucionales modernos. Ahora, si queremos explicar cómo se eligen los representantes parlamentarios, por qué, o más que cómo, por qué el sistema de elección de los representantes parlamentarios en distintos órdenes constitucionales, lo que nos vamos a encontrar es eh, diversas posiciones, diversas interpretaciones valorativas de la soberanía popular, Ujú. defendidas por la hegemonía de los poderosos que tuvieron la fuerza para darle, que tenían la fuerza para darle forma a las decisiones de la estructura en cuestión. Y en ese caso, pensemos en ese caso, por ejemplo, porque lo estudié, digamos, había concepciones más conservadoras que venían y decían, bueno, la gente común y corriente es muy tonta, la soberanía popular no se le puede dar a todo mundo. O sea, no se le puede efectivizar que todo mundo seleccione porque la verdadera soberanía popular no puede estar en gente tan poco ilustrada. Y gente republicana, digamos, en el siglo XIX, que había algunos que decían que no, hay que dársela de una, digamos, y otra gente que decía un poco más moderada, bueno, primero hay que educar un poco y luego se las damos. Eh, Estas son, ahora, y este es el punto metodológico de interés, eh, vos decís, tendría que asumir una posición en primera persona para comprender cuál es la posición correcta de estas dos. Y, pero para mí, digamos, y como yo procedo, es venir y decir, porque me interesa comprender, porque me interesa comprender por qué se asumieron esas estructuras, requiero presentar ambas concepciones hegemónicas que tienen cierto nivel de idealización en la reconstrucción, porque si no uno se vuelve un total historiador y empieza a totalmente a hacer un montón de sutilezas hasta llegar a las personas directamente y a sus circunstancias. Pero eso no significa que que hacer este tipo de reconstrucción ligeramente idealizada de las posiciones valorativas que sostenían las posiciones hegemónicas no implica que tengo que asumir en primera persona una defensa de alguna de las dos, que sería una operación, me pareciera a mí, claramente diferenciable a nivel metodológico. Y uno puede hacer, obviamente, uno puede hacer, eh, pero es claramente diferente a nivel metodológico. Entonces, tu investigación cada vez que nos reunimos avanza un montón. Digamos, sobre este punto hemos conversado, me parece, y ahora has avanzado varios pasos más y bueno, ahora yo también se me ocurre algo nuevo al escucharte y es esto, digamos, sigo sin estar convencido de que tenemos que asumir en primera persona, necesariamente al menos. Creo que podemos seguir defendiendo una visión historicista, como estás, una metodología en este sentido, atendiendo a la pluralidad de concepciones hegemónicas, eso sí me parece, ¿verdad? O que tienen, o que por lo menos tienen el poder para darle forma a las estructuras en cuestión. ¿Qué, qué te parece? A ver, te diría varias cosas. Eh, por supuesto que uno tiene que comenzar, si uno quiere reconstruir una determinada cultura jurídica, por dar cuenta de las eh, teorías que... hay diversas cuestiones de hegemonía acá, o de teoría. Eh, por un lado, tenés que dar cuenta de las diversas teorías que tuvieron en la lucha por dar forma a las instituciones, ¿no? Y eso es una descripción histórica, meramente histórica. Qué sé yo, por ejemplo, el debate de Bristol, no sé, ejemplo, ¿no? Eh, ¿Quién ganó ahí? ¿Quién terminó dándole forma a las instituciones representativas? Si fueron, eh, si había libertad para cambiar de posición o tenía que ser representante de los representados en sentido estricto. Bueno, es una cuestión histórica, ¿no? Pero después que se diseña la institución, se vuelve a teorizar sobre ella. Y se vuelve a tratar de inteligirla, ¿no? De entenderla. Y ahí de vuelta hay un nuevo debate teórico en el que, por un lado,
hay hegemonías, que son, hay posiciones que son claramente hegemónicas. Nadie diría que el naturalismo no es hegemónico en el antiguo régimen, o que el positivismo no es hegemónico en el Estado legal de derecho. Son teorías que se vuelven hegemónicas, básicamente porque convencen a más gente y la mayor cantidad de gente empieza a pensar las instituciones de ese modo, ¿no? Pero incluso, por ejemplo, dentro del positivismo uno puede discutir si el correcto era el positivismo, el positivismo descriptivista neutral de Hart, o el positivismo normativo, al Waldron o al Batria, ¿no? Y uno puede creer incluso que la teoría que ganó la batalla hegemónica, que en este caso sería el positivismo descriptivo frente al que es el normativo, que en realidad podemos poner como primero ahí a Bentham, por ejemplo, ¿no? Como Atri explica. eh, Uno podría decir, che, la ganó el positivismo descriptivo, pero el correcto era el normativo, ¿cierto? Y también de vuelta, y ahí uno tendría que dar argumentos. Yo estoy dispuesto a darlo. Me parece que, que justamente el positivismo descriptivo, al no ofrecer un valor respecto de por qué el derecho es importante, no nos permite dar cuenta de la calidad jurídica del gobierno de la IA. Y eso es un contraejemplo. O sea, como yo quiero pensar si eso es derecho o no, y quiero pensarlo porque me parece importante que sea derecho. Disculpe. Porque me parece importante que haya derecho, porque es valioso el derecho, porque hay un valor en el derecho. Si no, podría cambiar el concepto directamente, ¿no? Bueno, como me interesa pensarlo, necesito un concepto normativo. Pero bueno, claramente ahí hay algo en mi trabajo que todavía está en veremos, está en proceso, que es la tensión entre la descripción de los pensamientos o las teorías que en determinado momento lograron hegemonía, que para mí es muy importante la noción de hegemonía teórica, porque es en parte la que explica la autocomprensión de la práctica de una cultura jurídica y la posibilidad de discutir al interior de esa hegemonía o una discusión externa de esa hegemonía con otras posiciones no hegemónicas, por ejemplo, el realismo jurídico contra el positivismo, o el naturalismo jurídico contra el positivismo dentro del derecho moderno. Bueno, esa discusión se dio, ¿no? Y el teórico tiene que dar cuenta de esa discusión, tanto en términos históricos como ofreciendo la mejor interpretación, la que el teórico considera que es la mejor interpretación posible. Yo hoy diría ya, pese a que todavía se sigue teorizando sobre el Estado legal de derecho como algo actual, que ya es histórico. Y sin embargo, seguimos teorizando como si estuviera sucediendo hoy. Y estamos claramente instalados en el neoconstitucionalismo. Y discutimos eh, eh, todavía si el positivismo es mejor como teoría que el neoconstitucionalismo, o que el interpretativismo durkheimiano, por ejemplo, o que hoy el naturalismo, que está ganando un montón de fuerza teórica, eh, como si no hubiera un cambio en la práctica, ¿no? Y eso también es un problema. Parece que tenemos que registrar los cambios en la práctica y que en última instancia los cambios en teoría tienen un gran, no solamente, pero un gran peso, se explican por los cambios en la práctica. Eh, a ver, claro que esto no agota la cuestión, porque claro, hay mil cuestiones acá que no tengo para nada claras. O sea, disculpen mi torpeza en esto, porque son cosas que estoy pensando, ¿no? Pero creo que eh, en buena medida los cambios en teoría, es decir, los cambios hegemónicos en teoría se explican por la práctica, lo que no excluye que el teórico deba, pese a todo, pensar cuál es la teoría correcta y mejor y que muestra a la práctica concreta en la que estamos en su mejor luz. Y a la práctica jurídica más abstracta, de la que esa práctica concreta forma parte, también en su mejor. Gracias, Juan. Seguimos pensando. Nicolás, adelante. ¿Tenías una pregunta, Nicolás? Sí, muchas gracias. Primero, muchas gracias por la presentación y, y aquí haciendo
uno que es más joven haciendo el esfuerzo por seguir la discusión y ojalá mi pregunta sea pertinente. Eh, Metí demasiadas cosas, ¿no? Según, Se puso media, le hice media larga y por ahí enrollé demasiado. Les pido disculpas. Sí, sí, se hizo no, locura. no se preocupe. Mi pregunta sería, bajo la teoría que presentó hoy, ¿sería posible concebir una sociedad humana sin derecho? Porque me parece que dependiendo de su respuesta, es que se le podría o no dar respuesta a lo que yo entendí como el tema principal de la presentación de si, digamos que una conquista de la inteligencia artificial a la faceta del derecho al menor o al droniana afectaría cómo entendemos la teoría general del derecho del derecho al mayor, si lo entendí correctamente. Sí, sí. Claro que creo que puede haber una sociedad sin derecho. Te ponía el ejemplo hay un texto que se llama La Casa Grande, de un historiador, que contaba cómo era la vida esta, no en sociedades, sino en justamente casas, en el medio de la nada, que había en el medioevo, en que el pater familia era el rey, era dentro indisputado, de su hijo, de su mujer, de su esclavo, era juez, ¿no? No era rey, era juez. No era rey porque tenía una sociedad de 20 30 personas, ¿no? Pero a la próxima casa había 50 kilómetros capaz, ¿no? En medio de un desierto donde no había nadie. Eh, y seguramente aplicaba reglas tal como las entendía en su mejor luz. Yo pensaba en el derecho natural, en Dios y creía en Dios. eh, pero ahí yo no diría que hay derecho, porque, porque no hay instituciones, porque la sociedad es lo suficientemente poco compleja como para que no hagan falta instituciones. A ver, podríamos decir que él era juez, ¿no? Pero era juez tanto como que era padre. Como el padre, a ver, lo que gobernaba ahí era más el amor, más que la legalidad o la justicia en sentido estricto, ¿no? Era sobre todo un pater. Y sigue un pater, seguramente sigue algún tipo de reglas, pero son justamente reglas amorosas, antes que reglas que podríamos calificar de jurídicas, ¿no? Entonces yo diría, ahí no hay derecho, diría yo. Y no sé si hay, no sé, la verdad que respecto de un gobierno futuro de la IA, no sé si ahí habría derecho o no. Porque yo creo que nuestra noción de derecho está básicamente asociada a lo público. Justamente nuestro concepto de derecho, y quizás esto tiene razón, Atri, no sé, estoy pensándolo, ¿no? Eh, tiene que ver justamente con la soberanía popular, eh, ni siquiera con soberanía popular, sino con que haya algo, que haya una distinción público-privado. Pero si ahora nos gobierna una IA que pertenece a Google, yo ya no estoy tan seguro de que tengamos derecho. Está bien que las reglas de esta IA serían, si funciona bien, tal como la pienso, reflejarían las preferencias de los ciudadanos. Y por ejemplo, qué sé yo, seguiría habiendo un derecho argentino y un derecho boliviano, porque los argentinos y los bolivianos somos distintos en un montón de cosas. Eh, entonces, estaría bien que haya como espacios donde esa IA funciona distinto que en otros lugares, porque las preferencias de la ciudadanía son distintas. No sé, pero es justamente, es un problema. Lo podemos solucionar con intuiciones, eh, ¿no? Como haría la filosofía analítica, y tal vez sirvan las intuiciones aquí, pero que son simplemente intuiciones. Eh, lo que decir, para mí podría no ser derecho porque es privado, para otro decir, bueno, no es tan importante que sea privado si los criterios son públicos en última instancia porque no, son compartidos, los construimos entre todos, por más que estén incorporados a una plataforma privada. Y bueno, ¿qué intuición sería más relevante? Y da la impresión de como que hay algo ahí como que es como, son mis intuiciones contra las tuyas, no sé, la idea de que la intuición termine resolviendo el problema, a mí no me conforma. Me gusta más esta herramienta que propone Atrio, ¿no? De entender la forma y la función. Y es cierto que lo que me dijo Ana tiene un punto ahí, ¿no? Que puede ser meramente una cuestión interna a la cultura o valioso solamente funcionalmente. Eh, pero en última instancia puede que no haya ningún valor.
puede ser que sea un sistema de mera dominación, o que los disvalores terminen siendo más que los valores, incluso, a ver, no pueden ser valores meramente instrumentales, ¿no? Para que haya derecho, meramente instrumentales, que en última instancia no nos, no, 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 no nos hagan florecer como comunidad, no respeten nuestra dignidad humana, los valores que entendemos como fundamentales de la sociedad occidental. Eh, si fuera simplemente una máquina que nos permite coordinarnos, pero bajo un sistema de opresión en última instancia, yo creo que no sería derecho, ¿no? Y aquí está la cuestión interpretativa, y aquí está la parte filosófica, digamos, que no es meramente histórica, pero está abierta la cuestión. Yo no sé si un derecho de la IA sería derecho o no. No sé qué opinas vos, Nicolás. No, y es un tema bastante complicado, pero agradezco mucho su respuesta. Y aprovechando que me devolvió la pregunta, me gustaría plantearle una otra inquietud que me surgió a partir de la respuesta que usted le dio a don Omar Ivalo. Me parece que, por ejemplo, un derecho en el que la IA se encargue de interpretar y aplicar el derecho como si fuese juez, usted dijo que solo acarrearía los sesgos del legislador. ¿No nos parece eso, por lo menos intuitivamente, más democrático que un derecho en el que también se apliquen los sesgos de la persona juzgadora, dejando a un lado tal vez una intención legislativa? No sé, esa fue la primera impresión que me dio. Bueno, justamente, si nos gobierna la IA, la parte jurisdiccional no tendría sesgos. Aplicaría directamente lo que está cargado en la plataforma legislativa. Y la plataforma legislativa reproduciría los sesgos que tenemos como sociedad. O sea, porque estaría cargada con nuestras preferencias, básicamente. O sea, yo me lo imagino así, podría estar diseñado de otro modo. Por ejemplo, podríamos agarrar hoy y cargar toda la IA legislativa con el derecho vigente de Costa Rica o Argentina. Y después actualizarla por las preferencias. Y nos saltamos el proceso legislativo, ¿cierto? O podemos seguirla actualizando con el proceso legislativo, o sea, alguna especie de convenio entre Google y el poder legislativo, o el Estado argentino, o el Estado costarricense, para que cada reforma legislativa que se haga se cargue en la plataforma. Hay diferentes alternativas. Yo lo que estoy haciendo es nada más que un experimento mental. Podemos pensar diferentes experimentos mentales, ¿no? Pero sin duda, la parte jurisdiccional, en tanto que se consigue como meramente aplicadora, también que ahí habrá principios y todo eso, pero viste cómo es la IA, que tiene esta capacidad lingüística de combinar un montón de cosas, y en general tiene respuestas sensatas, y cada vez la va a tener más sensatas todavía. Y por lo menos seguramente la va a tener más sensata que los jueces, que son bastante parciales a veces. Los jueces humanos, como son humanos, tienden a ser parciales. Este no, como no es humano, no va a tener parcialidad. O sea, salvo que la diseñó, que- el que esté atrás de esa IA la haga Sí, parcial. Bueno, supongo que si resulta parcial en ese sentido, perdería legitimidad y que la gente dejará de creer en eso y volverá al sistema fatal, se me ocurre, ¿no? sí, pero también nuestros jueces no es solo la intuición o la conciencia de que están sesgados, sino de que también están muy corrompidos, ¿m? Me parece a mí. O sea, no es solo que sesgados, todos estamos sesgados, bla, bla, sino de que están muy corrompidos Y en bueno, fíjate lo general. que pasó en México, ¿no? Sí, sí. La reforma judicial de México, un claro ejemplo de eso. En Argentina también hay una desconfianza con respecto al Poder Judicial brutal, sobre todo el federal, en Buenos Aires. Men. Eh, y Juan, sí, veo, claro, los jueces corruptos, imagínate. Uno podría pensar en una IA no corrupta. Después puede resultar que la IA se corrompa hasta la IA. Pero bueno, qué sé yo. Valerie, si quieres podemos hacer esta pregunta como última. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la presentación. No voy a poder encender la cámara, pero era con respecto a los sesgos de la IA, porque en una actividad de la universidad, de hecho, he estado investigando bastante sobre esto, digamos, el rol de la inteligencia artificial como juez. Y algo que hemos aprendido mucho es de la caja negra de la inteligencia artificial. Técnicamente, toda la información que metemos va a una caja negra
que nadie tiene certeza de a dónde va o cómo va a ser utilizado. Entonces, en mi caso, en lo que he investigado ha sido sobre arbitraje, entonces lo que hemos visto es que, claro que violenta el principio de confidencialidad, pero digamos también algo que hemos aprendido es que no solo replica, o sea, no es una persona, entonces no tiene una vivencia en específico y tiene ciertos sesgos en específicos, sino que suele replicar sesgos de miles de personas a lo largo de cientos de años. Entonces suele ser más problemático por esto, porque, no sé, un ejemplo, tal vez una persona, por más feo que sea, va a ser una persona mayor, vaya a ser racista, pero una inteligencia artificial puede que vaya a repetir sesgos racistas y sexistas y xenofóbicos a la vez y que no tenga tal vez cierta concordancia. Y también algo que aprendimos es que, digamos, la inteligencia artificial no tiene acceso a muchos documentos. Por ejemplo, el acceso a documentos que tiene es los que le ha subido la empresa o también los que le suben las personas, ¿verdad? Y que luego utiliza casi que en contra de su voluntad. Pero, por ejemplo, hay páginas en Internet o hay documentos impresos que todavía no están en Internet y que un juzgador puede acceder a ellos y puede utilizarlos como información, pero una inteligencia artificial no. Entonces, quería preguntarle más que todo sobre estos sesgos de la inteligencia artificial, digamos, cómo se podría, o sea, ¿cuál es su opinión al respecto, digamos? Porque no solamente replicaría el sesgo de una persona, sino que está la posibilidad de que replique muchos sesgos a la vez. Bueno, respecto a esta cuestión de los sesgos, yo diría que en la democracia sucede exactamente lo mismo. O sea, la democracia representativa reproduce los sesgos básicamente que tienen los representantes, que a su vez reproducen los sesgos idealmente de sus representados. O sea, no es que la democracia representativa esté libre de sesgos. Eh, la diferencia sería que la IA los aplicaría imparcialmente. Pero en eso no habría distancia. O sea, ambos sistemas tienen los sesgos con los que están cargados, podemos decir, ¿no? Eh, Porque también podemos pensar a las personas como programas cargados con ciertos datos y ciertos algoritmos que ya están sesgados también, ¿no? Eh, Así que en eso no creo que haya ninguna diferencia. Y después el resto son problemas técnicos. Yo estoy pensando en una IA evolucionada en el futuro en que uno le pueda cargar pruebas, que tenga toda la legislación disponible o que después ya prescinda de la legislación disponible para, para funcionar de acuerdo a las preferencias que la gente carga en las miles de interacciones que hay en Internet, ¿no? Eh, Ahí en Internet, Internet nos conoce a nosotros mejor que nosotros mismos, dicen algunos, ¿no? Harari, por ejemplo, por ahí lo leo, tiene cosas interesantes. Eh, Dice esto, ¿no? O sea, te conoce mejor y o sea, por eso sí, te ofrece aquello que vos no sabés cómo te enteraste que, en última instancia te interesa. O sea, tiene una potencialidad enorme, ¿no? Pero imaginemos la IA de acá a 20, 30 años, ¿no? Sí, Realmente se puede volver mucho más compleja y mucho más potente. No estamos estamos en el amanecer de la idea. Hacemos un poco de un tiempito. dice Varoufakis, creo que es así el apellido, Sí, que entrenamos a las inteligencias artificiales y ellas en loop nos entrenan a nosotros en lo que nos claro, gusta. O sea, nosotros las entrenamos en lo que nos gusta y ellas nos entrenan a nosotros sobre lo que nos gusta, en un loop claro, sí. muy oscuro. A O la sea, medida que oscuro, vamos aprendiendo a utilizarlas, lo entrenamos mejor a ellas. Ellas nos entrenan a nosotros y aparte son reútiles. sí, sí, Yo estoy en el ABC de uso Gemini, básicamente, para hacer algunas preguntas, qué sé yo, incluso investigación, cosas que estoy investigando. Y la verdad tiene cosas que son fabulosas. O sea, para, a veces para encontrar esa información tendría que trabajar mucho tiempo, ¿no? O sea, y eso no implica que no lea los papers, que deje de investigar. Lo uso como una herramienta, pero que es muy potente. Y sin duda en un tiempo podría llegar a vigilar y juzgar. ¿Y eso sería derecho o no? y a nivel de tu investigación metodológica y metateórica, Juan, eh, ¿hacia dónde tenés pensado seguir caminando? ¿Qué serían los temas que te interesa
seguir desarrollando. Bueno, básicamente mi mayor problema, mi mayor obstáculo hoy es el metodológico. No sé, a ver, ¿por qué? Porque yo vengo de la filosofía analítica. La filosofía analítica se dedica a buscar básicamente las propiedades necesarias y suficientes para el uso adecuado de un concepto. Y las chequea en última instancia mediante platitudes, mediante obviedades, ¿no? O sea, que yo, hace falta sanción para que haya derecho, coerción. Y bueno, a ver, me parece que sí, me parece que no. eh, o sea, se termina un poco así. A ver, el derecho de los ángeles, podríamos imaginar un derecho sin sanciones y cerrás. Y son todos ángeles, sí, pero necesitamos coordinación todavía. Están dispuestos a seguir las reglas. eh, si le dicen cuáles son, pero necesito que se las digan. Esto parecería derecho. Entonces, bueno, sí, me parece que sí, qué sé yo. Yo tengo ese método con el que vengo, pero a la vez ese método reproduce, eh, básicamente, nos permite analizar lo que nosotros mismos, nuestra cultura jurídica, entiende, pero analíticamente como derecho, como juez, como legislador, como contrato. Pero obviamente que no nos permite analizar ese modelo, el antiguo régimen. Imagínense, para nosotros juez es alguien que aplica la ley, ¿no? Básicamente. Pero el juez del antiguo régimen no había ley y no había personas con igual, no había individuos. Los individuos no se concebían a sí mismos como tales. O sea, como el centro del régimen, ni la autonomía, ni nada de eso. Entonces, la noción de derecho tenía otra carga, era otra cosa el derecho, porque era básicamente una cultura jurisdiccional, donde las personas valían distinto. O sea, no había personas iguales ante la ley, por lo tanto no podía haber ley en sentido moderno. Entonces, ¿qué diríamos del antiguo régimen en donde había jueces, pero no había reglas de cambio en sentido estricto como las piensa Hart? No solamente no había reglas de cambio, eh, que para nosotros es una obviedad que el derecho implica que haya legisladores. No es ninguna obviedad históricamente hablando. Tiene menos de 200 años. O sea, a partir del Código de Napoleón. O sea, un poco de formación histórica nos quita ciertas cosas que para nosotros son platitudes, pero porque estamos puestos dentro de nuestra cultura jurídica. Un teórico tiene que poder, parece, pensar su cultura jurídica en el marco de otras culturas jurídicas que le precedieron y otras culturas jurídicas que van a venir en el futuro y que van a ser distintas de esta. Como eso está pasando con el neoconstitucionalismo respecto del Estado legal de derecho. No es olvido, como dice Atria. No es que no hay un olvido de las formas jurídicas o un descuido o que ya no entendemos qué función cumplen. No, es que están cambiando las funciones, porque están cambiando los valores, porque están cambiando las circunstancias. Entonces eso es lo que tenemos que entender. ¿Cuál es la relación entre forma, función, es decir, el derecho, y la circunstancia, y eso es la parte teórica del derecho, que requiere justamente interpretación, pero a la vez las formas son las instituciones que están ahí vigentes y que se usan, que es la práctica, y cómo eso se vincula y se explica mediante las circunstancias que son su condición de inteligibilidad, ¿no? Las circunstancias económicas, políticas, tecnológicas, que le dan sentido. Eh, no tendría sentido un parlamento moderno en el antiguo régimen y probablemente no tenga sentido si se desarrolla mucho la IA. Por eso mi metodología es una metodología radicalmente impura. Y no sé si esto es sensato, Ale. Estoy pensándolo y estoy lleno de dudas, pero bueno, no sé qué te parece a vos. Sí, yo, digamos, la metodología analítica estándar, ¿m? Eh, no me parece que incremente el conocimiento en ningún respecto importante sobre las formas de ser del mundo en general y tampoco del mundo social. Em, cuando hablo de formas de ser del mundo, digamos, pienso en especial en las clases de cosas, en el mobiliario del mundo social. ¿Eh? No nos incrementa el conocimiento, nos deja en una especie de loop entre lo que se supone que ya sabíamos y la reconstrucción racional. Eh, a veces, como un primer paso a la reconstrucción racional, y bueno, y los propios Dworkin y Atria parten de una especie de primer paso con intuiciones, pero
yo lo he pensado mucho, no sé si mucho, pero en algún momento lo pensé y lo leí, intenté, digamos, verlo en su mejor luz, pero no puedo no puedo comprender en qué sentido las platitudes son, ¿verdad? Un sustento epistémico para construir conocimiento, un instrumento para construir conocimiento profundo sobre el mobiliario del mundo social y bueno, y si estamos pensando en el derecho específicamente, bueno, en ese mueble del mundo social, ¿verdad? En ese mueble. Entonces sí, yo no creo que la ruta es alejarse específicamente de ese presupuesto metateórico y de esa metodología em, que sí, no nos permite comprender y genera una dinámica muy extraña en la discusión académica, ¿verdad? De muy poco avance en la discusión académica. Sobre todo porque las platitudes, como decía antes, están encerradas dentro de nuestra autocomprensión. O sea, Sí, no, sí, o sea, es como apelar a nuestros prejuicios, digamos, una cosa y así. sí. Exacto, pero en ese caso estamos aceptando que no tienen ningún valor epistémicamente clave, ¿verdad? Porque es tan sencillo, es sencillamente lo que vemos como obvio, pero ¿por qué lo que vemos como obvio habría de ser la visión más profunda de la realidad? No sé. Claro. Eh, eh, Es como justamente lo que dice antes, es superficial. sí, exacto, O exacto, sea, ese es el. estamos de acuerdo en la crítica, el problema es cómo construir una metodología nueva. Bueno, pero efectivamente, eh, creo que estás o estamos en un rumbo más interesante que el que se ha estado construyendo. Efectivamente, además, em, creo que no, digamos, a nivel académico, la ruta es prestar atención a los insumos históricos y en ese sentido tenemos que ir alejándonos de la pureza, entonces, ir abandonando la idea específica de la metodología analítica, no da para mucho. Ir abandonando el presupuesto de la teoría metateórico, de la teoría pura del derecho, de la pureza, que tal vez sea útil para los abogados prácticos, pero en general para ver las cosas con profundidad no nos está ayudando. Y incorporado la consideración histórica, dada la impureza, eh, digamos, el explicar el mobiliario jurídico del mundo social eh, tendría que desarrollarse bajo una teoría, lo que Waldron llama una teoría especial del derecho, ¿m? Una teoría especial. Lo que vos decís de la teoría general eh, es plausible, pero bueno, pero ante todo lo más interesante está en la teoría especial. ¿M? Lo más interesante está en la teoría especial. Em, Sí, Entonces sí, creo que en esos puntos generales estamos de acuerdo. Para sí, abajo de ahí hay cosas que conversar que tenemos que sentarnos a conversar en el próximo encuentro en vivo, en persona al menos. buenísimo. O eso espero. Sí, va Y avanzando muy de a poco el proyecto, pero me parece que, que si nos quedamos en la misma metodología y en el mismo tipo de preguntas que se viene haciendo la filosofía del derecho del debate hardworking, está agotado eso, está agotado. O sea, eh, lo que podemos hacer es tirar como un chicle problemas viejos, que es lo que mucha gente hace, seguir discutiendo aquello sobre validez jurídica o sobre sistema normativo. eh, pero sí, pero ya está eh, esto. yo creo que, claro, si uno se puede quedar ahí, pero eso va a hacer que la teoría se vuelva totalmente infructuosa. Y de hecho también una cosa que ya decía yo en el último paper, no sé si vos lo viste, ese creo que te lo mandé alguna vez, lo discutimos, ese de la agenda, el tono y el adecuado grado de abstracción de la filosofía del derecho a esta altura del siglo XXI, un título tanto largo, salió este año, salió Este está más lindo, sí. es un título más cortito y más potente. Eh, pero lo que decía también es que la filosofía del derecho del siglo XX, es lo que vos decís, ha sido una filosofía del derecho muy
sierva de la práctica jurídica de los abogados y jueces, ¿no? Como preocupada por dar cuenta de qué pieza del derecho debían adoptar para justificar una decisión jurisdiccional, cómo darle mejores herramientas para litigar, que eso es teoría de interpretación, lógica de normas, estas cuestiones. Un poco preocupada por la comprensión genuina del fenómeno. ¿No? Y yo creo que ya tenemos que salir de ese embrujo, de esa discusión infinita que está agotada. De hecho, está todo el mundo saliendo, el tema es que no sabemos bien para dónde salir. Hay como un montón de agendas y de debates, se dio mucho la discusión para la discusión de la teoría política, pero bueno, yo estoy tratando de armar mucho con las herramientas atrianas, que para mí ha sido la verdad un tipo que me ha servido mucho, una agenda que sea auténticamente filosófica, pero con mucha más carga histórica, y obviamente es mi agenda, pero bueno, creo que es algo digno de discutirse hacia dónde estaría bueno que vaya la filosofía del derecho, con qué herramientas metodológicas, y con qué presupuesto, y para quién, ¿no? Creo que tiene que ser más filosófica, es decir, con un espíritu filosófico. El próximo, estoy escribiendo las primeras líneas de un paper próximo que va a llamar Filosofía del Derecho Filosófica. De- como con una preocupación genuinamente filosófica sin pretender darle herramientas sin que eso la principal preocupación sea darle herramientas a los abogados. Sí, sí, curiosamente la filosofía del derecho de filósofos, ¿verdad? Se hacía, ¿quién hizo? Bobbio, ¿quién dice Obvio es la sí, distinción. sí, la distinción entre filosofía del derecho para abogados y filosofía del derecho para filósofos se ha homologado a filosofía aterrizada, algo así, y filosofía dedicada a abstracciones, Moral. o a moral o abstracciones bizantinas directamente, ¿Verdad? ¿verdad? Sí, filosofía Sí, volada que está en vuelo, delirando. sí. Y creo que por mera qué sé yo, por falta o por falta de visión, no sé, pero eso creo que se puede combatir esa conexión ilegítima. Porque Bueno, sí. nadie está diciendo dedicarse a eso, por supuesto. No, pero es un poco mi línea, pero curiosamente implica bajar un grado de abstracción, porque implica revisar la historia, que es bastante empírica. Es decir, fíjate esta contradicción tan curiosa que la filosofía positivista del derecho ha sido requete contra poco empírica. O sea, Hart dice en el prefacio, famosamente, en el prefacio del concepto de derecho, que la suya es un ensayo de Sociological Jurisprudence, creo que dice algo así, ¿no? Y de sociología no tiene nada, tiene simplemente eh, lo que el tipo vio de cómo se usan algunas palabras, que sé yo, sentirse obligado versus tener una obligación. No es que hizo un estudio empírico de cómo se usan las palabras, ni nada. O sea, simplemente una observación, digamos, de tipo así, casi Anecdótica, anecdótica, dirían, casi. sí. No había ningún estudio sociológico serio ahí atrás. Y ese rumbo siguió siendo cada vez más abstracto. En la filosofía positivista, una contradicción en los términos, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Bueno, bueno, Juan, O sea que esa, esta filosofía sería más positivista que la positivista. efect- sí, sería positivista en un sentido distinto, ¿verdad? De mirar los hechos. Sí, sería más positivista en un sentido distinto. Eh, exacto. Bien, Juan, avanza tu noche, eh, y se acerca la medianoche en Argentina, me parece, de forma Eso tal más. Pero que todavía creo, le queda vino, entonces. sí, Acá todavía tengo un traguito. bueno, pero creo que lo prudente es que vayamos concluyendo. Y ha sido un Sí, porque placer. no va a ser que empiece a derrapar. No. Ya voy a ir por la segunda copa. Pues muy bien. Eh, Voy a ir yo por vino en este punto ya, al concluir la sesión. Seguramente ya están todos ansiosos de ir a colocarse la No, campera. no, no.
No, porque ha estado muy interesante. La verdad es que el artículo ha estado muy provocador. Las metáforas me parecen, ya te lo había dicho anteriormente, especialmente, o el ejercicio mental especialmente potente. Y el enfoque, o por ejemplo, la idea de derecho y tiempo, todo este tipo de conexiones, las metáforas con respecto a las plantas, me parece que eh, la han hecho especialmente potente en la exposición y el artículo también. Entonces, de mi parte ha sido una gran alegría verte un ratito, al menos a la distancia. Carito te manda saludos también, que está en clases, y, eh, y el encuentro fue espectacular para mí. Bueno, muchísimas gracias. Espero que se haya entendido. Yo por ahí medio complejo, muchas ideas juntas, pero bueno, para mí realmente siempre es un gusto estar en este espacio. Muchas Bueno, gracias. Bueno, Muchas gracias a gracias. todos. bueno, buenas noches entonces, Juan. Buenas noches. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, Gracias, buenas Diego. noches. Hasta luego. Si alguien quiere escribirme por cualquier inquietud o algo, me escribe, ¿no? Me pasa mi mail, dale. Dale, dale. Bueno, Gracias. un gusto. Estén bien. Chao, chao. Gracias.